Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Alumnos y alumnas de Aprendamos, bienvenidos todos a este nuevo capítulo del curso Cómo actuar frente a desastres. El tema de hoy es la protección de la salud bajo condiciones adversas. Es verdad que en condiciones de desastres las amenazas a la salud humana aumentan enormemente. Casi siempre por la falta de agua limpia, por la basura y las precarias condiciones de vida que impone una situación extrema. Pero el cuidado de la salud familiar y comunitaria debe ser una preocupación permanente de cada uno de nosotros. Es decir, hay que autocuidarse. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Se considera que todas las personas tenemos la capacidad para cuidarnos a nosotros mismos y que esta conducta se aprende. Cuidarse a sí mismo es lo mejor que uno puede hacer por los demás. Aprendamos. En un desastre, sea terremoto, incendio, explosión volcánica o tsunami, tal vez lo más vulnerable sean las fuentes de agua. Casi siempre, durante eventos adversos, el agua se corta o se mezcla con lodo o con aguas contaminadas. Esto es una amenaza muy seria a la salud de la población, ya que puede desatar epidemias difíciles de controlar. Veamos esta explicación. Como todos ustedes saben, la ciudad de Guayaquil es una ciudad que se ha desarrollado, por un lado, cerca del río Guayas, y la zona en la que estamos ubicados y la más hacia el sureste, por el estero Salado. Son zonas que se encuentran asentadas, algunas partes, sobre lo que alguna vez fue manglar, lo que fue lodo. ¿Okay? Estas zonas son muy susceptibles en caso de un terremoto, de un movimiento sísmico, hayan algunas casas, algunas edificaciones que se vengan al suelo. Lo que quiero hacer hincapié con ustedes es qué hacer durante un desastre. ¿Qué son las primeras cosas que se ven afectadas en la ciudad? Se ven afectadas todos los servicios básicos, telefonía celular, telefonía convencional, se ve afectada la fuente de agua. Okay, todo lo que son las tuberías. ¿Por qué? Porque en el caso de un terremoto lo suficientemente fuerte, con una escala de Richter muy alta, va a haber ruptura de todas las tuberías, sean estas subterráneas o tuberías que se encuentran en los edificios. Va a haber una fuga masiva de agua, va a haber pérdida de energía eléctrica, ¿okay? Y va a haber un desabastecimiento paulatino y, si no se toman las medidas correspondientes, un desabastecimiento muy prolongado de lo que son víveres, comidas. Por eso ustedes deben de saber cómo manejar los alimentos, cómo manejar las excretas, hablemos de heces y de orina, en caso de un desastre de este tipo, de esa magnitud. ¿Por qué? Porque les digo, aguas servidas, disposición de agua limpia, agua potable, queda suspendida porque las cañerías quedan rotas. Por ende, ustedes deben de mantener siempre una provisión de agua en su domicilio, ¿ok? Hace poco tiempo hubo alerta de tsunami, no sé si se lo recuerdan, ¿verdad? Ok. Recuerdan que se mandó entre todas las recomendaciones tener galones de agua en su casa. ¿Ok? Aparte de eso, deben de tener lo que es comida enlatada. Hablemos de no tener pilos de galones de agua en la casa, pero deben de tener una ración, ¿ok? De 2 galones, por lo menos 2 galones por persona, que la puedan ustedes utilizar y reutilizar y irla cambiando cada cierto tiempo. ¿Ok? Comidas enlatadas, poderlas usar cada cierto tiempo y seguirlas almacenando. Guayaquil y el Ecuador pasó por hace algunos años atrás, hace una década atrás, pasó por una epidemia de cólera. ¿Ok? No hace mucho en Haití se presentó también una epidemia de cólera después del terremoto. Por ende, si bien es cierto que el Ecuador no tiene ahorita casos reportados de cólera, igual el peligro es latente porque en el caso de un desastre se puede desatar una epidemia de cólera, una epidemia de fiebre tifoidea. Como todos vivimos en un área que es endémica de dengue, se puede desatar un brote de dengue por el mal manejo de las aguas. El agua les va a quedar contaminada en la calle, les va a quedar estancada por las tuberías rotas. Por eso es que se cierran las válvulas a nivel de las empresas de agua potable para que no
se desperdicie el agua y para que no se hagan esas pozas, porque nosotros tenemos un ambiente bastante propicio para el crecimiento de mosquitos. Entonces, para el manejo de las heces fecales, tienen que tratar de hacer las deposiciones y dejarlas cubiertas con tierra. O sea, hacer hoyos en el suelo para poder cubrirlas. Lo mismo la orina. O sea, en el caso de un desastre no se puede depositar las heces fecales de la orina a la intemperie. Eso no se debe de hacer porque eso ayuda a la escalada rápida de las infecciones gastrointestinales. Doctor, las pomas, los biberones que se compran de plástico, ¿esos sí se pueden usar así nomás? Los bidones de agua, de galones, esos son para consumo humano. Es agua que ya viene purificada, ya está completamente libre de gérmenes. Ustedes deben de guardarla en un sitio seco, ¿ok? Y un sitio seguro, donde ustedes calculen que no se vaya a romper las pomas o que vayan a sufrir algún tipo de daño, porque esa agua les va a ser vital en el momento que haya un desastre. Un aspecto de nuestra vida diaria sobre el que hay que poner especial atención es la forma como manejamos los alimentos. La manipulación de alimentos es un asunto muy serio. De ello depende nuestro bienestar y el de nuestra familia, más aún si nos toca vivir en condiciones sanitarias críticas. ¿Qué factores contribuyen a la proliferación de bacterias y otros gérmenes que dañan los alimentos y nos pueden enfermar? ¿Qué acciones y comportamientos son útiles en estos casos? Lo primero y básico es limpiar los alimentos, higienizarlos. Para esto nosotros tenemos primero que dividir en varios grupos o dividir en los grupos que pertenece cada uno de los alimentos. Como por ejemplo las frutas. Hay frutas que nosotros tenemos que limpiar y otras frutas que debemos de lavar. En el caso por ejemplo de las naranjas, nosotros tenemos que lavar nuestras naranjas. En el caso de lo que son verduras y hortalizas pasa lo mismo, ¿no es cierto? La gran cantidad de verduras y hortalizas como es el tomate, como es la cebolla, como es el pimiento, tenemos que lavarlos, limpiarlos y secarlos bien antes de proceder al guardarlos o almacenarlos. En el caso de las papas, que es uno de los ingredientes que más utilizamos en nuestra cocina, no hay necesidad de lavarlos. En el caso de los huevos, lo básico y primordial es que siempre revisemos que los huevos que nosotros vamos a comprar tengan la etiqueta, que nos diga la fecha de vencimiento de los mismos. Muy importante, si el huevo está manchado con un tipo de excremento seco de la misma ave, eso es muy peligroso porque ese excremento seco puede traer un sinnúmero de microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades gastrointestinales muy severas. Entonces, en ese caso sí tenemos que lavar nuestros huevos y luego pues secarlos adecuadamente antes de refrigerarlos. Importante también saber que nuestros lácteos tienen que ser guardados a temperatura de refrigeración, pero para esto primero tenemos que cerciorarnos que el lácteo se encuentre en buen estado, ¿ya? Que esté bien, que los empaques en los que nosotros compramos el lácteo se encuentren en buenas condiciones y también tengan fechas de fabricación, fechas de vencimiento. Muy importante manejar esa información. Cuando vayamos a almacenarlo, primero tiene que ser siempre en refrigeración, siempre en refrigeración. Y segundo, siempre tiene que estar tapado, siempre tapado, en algún tipo de envase que tenga una tapa, y si es preferible, siempre el envase tiene que ser de vidrio. El vidrio es uno de los mejores materiales para almacenar cualquier tipo de alimento en refrigeración. Si usamos o vamos a utilizar cosas como lo que es cilantro, perejil, hierbas, también importante mantenerlas siempre secas, no húmedas, porque hay muchos alimentos que cuando están húmedos y se guardan húmedos se deterioran muy rápidamente. Vamos a observar cómo hacer la distribución adecuada dentro de nuestro refrigerador y congelador. Sabemos que en casa nosotros tenemos equipos mucho más pequeños que son de capacidad doméstica, ¿no? Igual la misma distribución la podemos hacer en casa sin ningún inconveniente.
Luego de tenerlo limpio, vamos a comenzar a distribuir las cosas. En el nivel de arriba es donde nosotros debemos conservar la idea de que se concentra la mayor cantidad de frío. Por esa razón, en el primer nivel, lo que nosotros siempre vamos a guardar son los lácteos. Otra de las cosas que siempre vamos a ubicar en el primer nivel, lo solemos tener a un lado en la puertita de los refrigeradores domésticos, son los espacios para poner los huevos. Pues los huevos también siempre irán en las partes superiores de nuestros refrigeradores porque también deben conservar una buena temperatura de refrigeración. ¿Ok? Entonces, lácteos, huevos y también carnes que están refrigeradas, no congeladas o que están en proceso de descongelación deben ir en este primer nivel. ¿Ya? Ahora, si van a ser carnes o van a hacer algún tipo de elemento que esté en descongelación, siempre es importante ponerlo en descongelación en algún tipo de menaje que tenga fondo, para que si se chorrea algún líquido por efecto de la descongelación, este no chorree a los demás niveles de la refrigeradora. Quesos, mantequilla, entre otras cosas más, es decir, todo lo que nosotros conocemos como lácteos pueden ir en la primera o en el primer nivel. En los niveles medios lo que nosotros podemos guardar son cosas que ya están procesadas, ¿no es cierto? Hortalizas y verduras picadas o cualquier tipo de alimento que ya tiene algún tipo de proceso de cocción y que lo estamos guardando nada más para utilizarlo de manera inmediata, no más allá de 24 horas a 48 horas como máximo si queremos poner un tiempo prudencial. Mucho ojo, están tapados. Siempre bien tapados y bien almacenados para evitar una contaminación con el resto de alimentos. Los niveles de abajo nosotros ya vamos a guardar aquellos alimentos que no están procesados, es decir, que están crudos, ¿ya? Y que están frescos. Es importante primero observar que estos se encuentren realmente congelados, ¿no? La primera recomendación es porcionar nuestro alimento para solo ocupar lo que vamos a ocupar. La siguiente recomendación es que si el alimento está congelado y lo vamos a utilizar, el mejor método para descongelar un alimento es mediante la refrigeración. Es decir, vamos a pasarlo desde nuestro congelador hacia el refrigerador. Y dejamos que a temperatura de refrigeración nuestro elemento se descongele. Cuando los alimentos refrigerados y mucho más los congelados están en lo que es temperatura ambiente, es donde mayor riesgo de contaminación tienen. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es básicamente la transferencia de microorganismos de un elemento a otro o de una superficie a otra o de un utensilio o menaje de producción a otro. En el caso de lo que son los utensilios de cocina, si utilizamos un cuchillo para cortar una masa, con el mismo cuchillo que nosotros hemos cortado esta masa, no podríamos realizar otro tipo de proceso como es el de cortar un pan. Recuerden el concepto, estamos utilizando un cuchillo para cortar un elemento no procesado. El momento en que yo corto con este cuchillo un elemento que está procesado, como es este pan, que ya es un elemento listo para comer, estoy provocando un riesgo de contaminación cruzada. Luego de procesar un alimento, como en el caso de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y si queremos utilizar la misma superficie, o es la única superficie o tabla que nosotros tenemos, siempre después de utilizarla, tenemos que llevarla a lavar. Un aspecto importante de recordar para evitar la contaminación cruzada es el lavado adecuado de manos. Las manos son la principal fuente de contaminación cruzada en la cocina. Estas son las principales superficies de contacto que tenemos. Cuando lavárnoslas, siempre que cambiemos de actividad. Cambiamos de una actividad de procesar un alimento fresco a un cocido y nos lavamos primero las manos. Lavamos nuestros utensilios y procedemos a la siguiente actividad. Siempre es bueno tener tapada nuestra basura y cuando ya vayamos a desecharla,
la sacamos de donde tengamos puesta la basura y siempre importante cerrarla, siempre, para evitar justamente estas infestaciones de plagas que pueden perjudicarlas. Finalmente, cuando nosotros hemos cerrado nuestra basura, vamos a sacarla. Importantísimo sí recordar a la gente que no es bueno dejar botada la basura en la calle o fuera de nuestras casas, porque si no está en el horario en el que pasa nuestro recolector de basura, puede venir cualquier tipo de animal callejero, perros, gatos, las mismas ratas, y romper las fundas y desparramar la basura, y eso también se convierte en un foco de contaminación y de riesgo de enfermedades. Siempre sacarla en los horarios y los días en los que el recolector de basura va a pasar. En las zonas tropicales, la malaria y el dengue son enfermedades frecuentes, especialmente en temporada de lluvias, luego de inundaciones cuando hay mucha humedad y calor en el ambiente. Ambas enfermedades son transmitidas por mosquitos. En la costa ecuatoriana conocemos muy bien sus efectos. La malaria es una enfermedad producida por un protozoo parásito llamado plasmodio, que vive en la sangre. Lo transmite un mosquito llamado anófeles, este que estamos viendo en pantalla. El mosquito anófeles pica a una persona enferma y al chupar la sangre se lleva también el microbio y más tarde lo inyecta a una persona sana cuando pica. Los síntomas de la malaria son fiebre cada 24, 36 o 48 horas, según el tipo de plasmodio que lo ataque, escalofríos, náuseas, sueño profundo, dolores de cabeza, decaimiento y sudor. Puede ser mortal si la persona no recibe atención médica. ¿Cómo podemos prevenir la malaria? La prevención es simple. Se debe matar el mosquito transmisor para que no pique. Además, las zonas de anidación deben ser fumigadas y hay que evitar el estancamiento de agua, porque es allí donde el mosquito se reproduce. Antes de ir a dormir, no se olvide poner toldos en todas las camas y cunas. Use camisas de mangas largas y también mallas en puertas y ventanas. Si la comunidad no mantuviera aguas estancadas por más de 5 días, entonces podría cortar el ciclo evolutivo del mosquito dentro del agua. Entonces habrá hecho todo para evitar la proliferación del mosquito. No necesita la fumigación, que es más que lo que hace es intoxicar el medio ambiente, contaminar el medio ambiente. Es algo que tenemos que tenerlo presente, la participación comunitaria evitando mantener aguas estancadas por más de 5 días. Lavar bien los tanques, cepillarlos, es otra de las medidas importantes. En caso de tener agua durante más tiempo, tenerlos herméticamente cerrados los tanques de agua de uso doméstico, que son los principales criaderos del mosquito aquí en Guayaquil. Hay grupos vulnerables como los adultos mayores, personas con diabetes, hipertensión o alguna discapacidad física. ¿Cuál es el papel de la familia y la comunidad en el resguardo de la salud de estos grupos durante situaciones peligrosas? Doctor Zapata. Mi llamado de atención es así como nos preparamos con los alimentos, con la vestimenta, con el agua, con las pilas, con la radio. También dotarnos, tener un botiquín básico, si tenemos en casa un hipertenso, tenemos un diabético, tener un botiquín básico de fármacos que el paciente maneja habitualmente para mantenernos unos 10, 15, 20 días en caso de una carencia de ellos y poderlo administrar, porque es trágico que un paciente se descompense con una enfermedad que puede prevenir sus complicaciones ante la carencia aguda de un medicamento X o Y en un caso de desastre. Asimismo, cuando tenemos un paciente con una limitación física, un paciente que tenga una amputación de una pierna, que no se pueda trasladar, que usa silla de ruedas, pues no. Tener siempre los elementos necesarios en estado operativo para que ellos puedan trasladarse por su propia cuenta o ayudarlos a trasladarlos hacia las zonas de atención médica, porque ellos son los últimos que se quedan en un sector por la dificultad, por la discapacidad física, no se pueden trasladar muchas veces solos y se quedan ellos al último de la cadena de atención por el poco acceso que tienen a los servicios de salud de emergencia. Cuando ocurre un desastre, por lo general no hay agua ni servicios higiénicos suficientes para los grupos damnificados. ¿Qué debe hacer la comunidad para evitar la propagación de enfermedades relacionadas con la eliminación de basura y desechos orgánicos? Se lo preguntamos al doctor Miguel Zapata, del programa Más Salud. La comunidad
tiene que estar preparada al respecto y tener conocimiento fundamental sobre qué hacer en el caso de algún desastre de esa naturaleza. Realmente tenemos problemas muy serios en el asunto de la contaminación ambiental. Nosotros contaminamos mucho el medio ambiente, sobre todo con las basuras, por ejemplo. La eliminación de las excretas, las aguas negras y los residuos sólidos han sido, son y seguirán siendo siempre un factor que es un indicador de salud del medio. Pues, ¿no? En una comunidad, mientras más basura elimina, mientras más basura bota a la calle, nos estamos dando indirectamente sobre el nivel cultural que tiene la población nuestra. Siempre hemos tenido ese inconveniente con nuestra comunidad y estamos en eso reforzando siempre las charlas nuestras diarias hacia mejorar el nivel cultural de la comunidad nuestra para que tengamos por lo menos un conocimiento mejor y saber cómo eliminar, porque son un foco de infección. Las basuras, si son sólidos o de desechos biológicos, llámese excretas humanas, contaminan mucho más las aguas residuales y elevan el nivel de contaminación en el medio ambiente. Y peor aún, si tenemos animales que fallecen en los momentos de desastres, contaminan mucho más todavía la zona y son focos de infección. Tenemos, por ejemplo, una incidencia grande en la época invernal de hepatitis A por la mezcla que existe de las aguas servidas con las aguas potables y se consumen muchas veces sin hervirlas, ¿no? ¿Cómo eliminar basuras en un desastre? Tenemos que identificar los elementos contaminantes, los altamente contaminantes y los no contaminantes. Con los altamente contaminantes, que son las excretas, o sea, los desechos humanos y de los animales, llámese materia fecal, orinas, secreciones, sangre, ropa sucia con desechos orgánicos, deberíamos tratarla de manera diferente a la basura común. Primero, formar grandes tachos de metal, ¿no? Y podemos quemarla de dos formas, de manera química, agregándoles cal a los desechos orgánicos, o con fuego, agregándole algún incinerante y quemándolos diariamente cuando el tanque ya tiene una cantidad suficiente para poderlos incinerar. En cuanto a los desechos animales, por ejemplo, a los animalitos muertos, tratar de hacer fosas grandes importantes para poder depositarlos en aquellos lugares para evitar que la putrefacción normal de los cuerpos contaminen áreas residuales que pueden ser motivo también de asentamientos humanos en caso de emergencia. En cuanto a las basuras no contaminantes, llámense fundas plásticas, tachos, botellas, frascos, asimismo separar los desechos plásticos de los desechos de vidrio para evitar futuros cortes, futuros traumas con la gente que manipula esos desechos y nos agravan más el panorama médico en aquellos sectores, ¿no? Pero realmente lo que nos preocupa mucho en épocas de desastre, en épocas de invierno muy fuerte, es la basura contaminante, donde debemos apuntar un poco más el conocimiento a la población. Ya hemos hablado de las amenazas a la salud humana en desastres y los especialistas nos han dado recomendaciones para protegernos. ¿Y qué pasa con nuestras mascotas bajo las mismas circunstancias? El doctor Francisco Escalante y la doctora Mercedes Cueva, médicos veterinarios del programa Más Salud, nos orientan sobre este tema. ¿Qué debe hacer la familia para mantener su animalito sano? Las vacunas, la desparasitación, la higiene, ¿sí? Entonces hay muchas personas que, aunque sean de escasos recursos, ellos hacen lo posible por tratar de mantener sus mascotas en buen estado. Entonces eso es muy grato. Igual para las garrapatas, pues existe en el mercado spray, garrapaticidas para que fumiguen también el ambiente, el área donde se encuentra el animalito, mantener al animal sin garrapatas, aplicarle sus vacunas. La desparasitación también hacemos acá nosotros en los pacientes, tanto caninos como felinos. ¿Cómo alimentar correctamente a una mascota? La alimentación es muy importante en los perritos. Tratar de evitar darle hueso de pollo, embutidos, salchicha, pescado frito, chaulafanes. Porque estos alimentos están llenos de sustancias que pueden afectar el hígado, ¿no? Y entonces el animalito tiene que también cuidarle bastante el hígado, tratar de evitar los problemas hepáticos y todo esto. Y se recomienda a la gente tener mucha precaución en eso.
El programa Más Salud del municipio de Guayaquil cuenta con una red de clínicas móviles y hospitales del día en la ciudad de Guayaquil para atender a los barrios populares. ¿Qué papel se le asigna a esta red en caso de desastres? Nos responde su director, el doctor Ernesto Romero. Yo creo que lo mejor que puede hacer la población, que por miles asiste al programa Más Salud para ser atendido, es prevenir estas situaciones de catástrofe, prevenir que haya accidentes dentro de la casa, prevenir a sus hijos accidentes dentro de la escuela. Mejor prevenir. Y yo creo que la prevención de la ciudadanía es un factor importantísimo para evitar esta serie de problemas que se pudieran presentar en situaciones difíciles y de desastre. Hago un llamado a la ciudadanía, hago un llamado a los padres, a las madres, a los hijos, a los abuelos, para que demos instrucciones, para que oigamos los mensajes y para que los apliquemos en nuestro propio hogar para poder evitar de esa manera consecuencias fatales. Yo creo que es muy importante la participación ciudadana. La responsabilidad es compartida, ustedes y nosotros. Todo lo que brinda este programa es absolutamente gratis. La atención es gratuita, los medicamentos que se otorgan son gratuitos, los exámenes para diagnóstico son gratuitos, los exámenes, las cirugías que ahora estamos haciendo, cirugías laparoscópicas gratuitas, las ecografías gratuitas, los programas de mamografía gratuitos, los programas de detención del cáncer del cáncer cervicuterino, en general todos. Pero todo esto se vendría abajo si en una situación de desastre estos hospitales que tienen una infraestructura adecuada también se destruyen. Por eso tenemos la obligación moral de cuidarlos, de defenderlos, porque estos son suyos, de todos. A nuestro programa vienen personas de la ciudad, fuera de Guayaquil y muchas veces fuera de la provincia a buscar este tipo de atención. Las clínicas móviles están distribuidas por todos estos sectores periféricos. Ellas están rotando cada mes y atienden pues medicina general, odontología y casos más complicados son derivados a nuestros hospitales. Por eso les decía que la infraestructura de los hospitales que están ubicados hacia el norte, hacia el sur y en el centro, en la Octava y Bolivia, pueden dar abasto y cobertura a pacientes en estado crítico porque tienen una infraestructura para ello. Nosotros podemos brindar la atención, pero la colaboración también tiene que ser la ciudadanía. La ciudadanía, los que habitan en estas cooperativas, tienen que defender, tienen que cuidar una clínica porque esas clínicas son propiedad municipal, pero son propiedades de ellos porque les están sirviendo. Recordemos que la salud debemos cuidarla siempre. El primer deber que tenemos todos es autocuidarnos. El autocuidado es una conducta que debemos aprender. Cuidarse a sí mismo es lo mejor que uno puede hacer por los demás. Y eso es todo por hoy. No se olviden de cumplir las actividades propuestas al finalizar los capítulos. Esto los va a ayudar a contestar más fácilmente la hoja de evaluación final del curso. Buena suerte, hasta el próximo programa. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos.